No estás cansado por lo que haces, estás cansado por lo que absorbes. Porque hay personas que pueden estar horas escuchando, rodeadas de gente, en ambientes intensos y siguen intactas. Y otras que salen de ahí sintiéndose drenadas, confundidas o saturadas. Y la diferencia no es la fortaleza emocional, es estructura energética. Y si tú eres de los que cambia de ánimo sin explicación clara, necesitas aislarte después de socializar, o sientes que cargas con emociones que no entiendes, no es porque seas débil, es porque estás abierto, sin filtro. Y estar abierto sin filtro no es sensibilidad, es desprotección. Y mientras sigas intentando endurecerte, vas a seguir agotándote. Porque el problema no es cuánto sientes, es que nadie te enseñó a cerrar la puerta. Hay personas que salen de una conversación y quedan agotadas, no porque hayan hecho algo físico, sino porque algo invisible se movió. Y tal vez te ha pasado. Estuviste con alguien una hora, escuchaste sus problemas, sonreíste, acompañaste, y cuando llegaste a casa no querías hablar con nadie más. Sentías tu pecho pesado, tu mente saturada, tu energía baja, y pensaste, ¿por qué todo me afecta tanto? Durante años te dijeron que eras demasiado sensible, que no todo es tan profundo, que exageres, que deberías aprender a que las cosas no te importen tanto. Pero hay algo que nunca encajó en esa explicación, porque tú no eliges sentir tanto, simplemente sucede. Entras a un lugar y percibes tensión. Entras a una reunión y percibes el cambio de ánimo. Alguien finge estar bien y tú lo sabes. No porque seas adivino o adivina, sino porque tu energía registra lo que otros ignoran. Y aquí es donde quiero que respires conmigo. Tal vez no eres débil, tal vez eres perceptivo. Porque la sensibilidad energética no es fragilidad emocional, es percepción expandida. El problema no es sentir más, el problema es no saber qué hacer con lo que uno siente, ¿cierto? Porque cuando nadie te enseña a proteger tu energía, terminas creyendo que la solución es cerrarte. Y yo también pasé por ahí. Hubo un tiempo en donde decidí aislarme un poco del mundo. No de forma dramática, pero sutil. Empecé a evitar reuniones largas, lugares con mucha gente, ambientes densos. Me decía que necesitaba paz, pero en el fondo estaba huyendo del agotamiento, porque cada vez que salía regresaba drenado, como si hubiera entregado una parte de mí sin darme cuenta. Llegué a pensar que tenía ansiedad social. Pensé que era una etapa, pensé que debía endurecerme, pero algo dentro de mí sabía que esa no era la respuesta. Porque aislarme me daba alivio, pero también me desconectaba. Y el alma no vino a esconderse, vino a aprender. Ahí entendí algo fundamental. No estaba absorbiendo negatividad porque fuera débil, la absorbía porque estaba abierto sin límite. Es como dejar abierta la puerta de tu casa todo el día. No todo el que entra viene con malas intenciones, pero tampoco todos cuidan tu espacio. La hipersensibilidad no es un defecto, es memoria espiritual sin entrenamiento. Porque hay personas que sienten el mundo de forma muy intensas. No es casualidad. Su sistema energético es más receptivo, más poroso, más atento. Pero si no aprenden a poner límites invisibles, esa percepción se convierte en desgaste. Y entonces aparece la culpa. Debería ser más fuerte. Debería dejar de sentir tanto. Algo mal está conmigo. Lo que falta no es dureza, es conciencia. Si te reconoces en esto, quiero que por un momento deje de intentar cambiar quién eres. No necesitas menos, necesitas administrar mejor tu energía. Porque hay una gran diferencia entre ser sensible y estar desprotegido. Y hoy vamos a recorrer juntos 9 señales claras de que eres más sensible energéticamente que la mayoría. No para etiquetarte, sino para que entiendas lo que ocurre dentro de ti y empieces a reconciliarte con tu naturaleza. Este mensaje no viene a decirte que te aísles, viene a enseñarte a permanecer abierto sin desbordarte. Porque cuando aprendes a proteger tu energía, no te endureces, te vuelves consciente. Y la conciencia no cierra el corazón, lo afina. Si alguna vez sentiste que el mundo pesa demasiado, tal vez no es que el mundo sea demasiado. Tal vez tu percepción es más amplia. Y eso cuando se comprende, se convierte en propósito. Así que ahora vamos a entrar en la primera señal. Pero antes quiero que recuerdes algo importante. No es casualidad que estés escuchando esto. El alma recuerda cuando escucha su verdad. Y si algo dentro de ti ya está diciendo sí, es porque la energía ya se está moviendo. Señal 1. Te afecta el ambiente antes que las palabras. Entras a un lugar y ya sabes cómo se siente. Nadie ha dicho nada, nadie ha discutido frente a ti, pero tu cuerpo se tensa, tu respiración cambia, tu energía se contrae. Percibes el ambiente como si fuera una temperatura invisible. Si hay tensión, la sientes. Si hay tristeza, la cargas. Si hay enojo reprimido, te incomoda. Y muchas veces dudas de ti. Seguro estoy imaginando cosas. Pero no, tu sistema energético es más receptivo que el promedio. Lee la frecuencia antes que el discurso. Y la mayoría necesita palabras para entender lo que ocurre.
Tú necesitas segundos. Y aquí el problema no es esa percepción. El problema es que no sabes cerrarla cuando quieres. Entonces te llevas el ambiente contigo. Sales del lugar, pero el lugar no sale de ti. Eso es sensibilidad sin límites conscientes. 2. De escuchar problemas ajenos, quedas agotada o agotado. Porque sí hay personas que pueden escuchar durante horas y siguen intactas. Tú no. Cuando alguien te cuenta su dolor, no solo lo entiendes, lo sientes. Tu pecho se aprieta, tu energía baja, tu cuerpo reacciona. No es empatía superficial, es resonancia. Tu sistema no distingue con claridad entre lo que es tuyo y lo que no. Y entonces absorbes. Crees que estás ayudando porque escuchas, pero en realidad te estás cargando. Pero aquí viene lo más delicado del asunto. No todo lo que sientes es tu responsabilidad. Escuchar no significa absorber. Acompañar no significa cargar. Si después de cada conversación profunda necesitas aislarte para recuperarte, no es porque seas débil. Es porque no has aprendido a separar energías. Y eso se aprende. 3. Los lugares con mucha gente te saturan rápidamente. Multitud de centros comerciales, eventos masivos, antros, hospitales, espacios donde la energía es intensa y mezclada. Hay personas que salen de ahí con adrenalina, pero tú sales con agotamiento. Sientes un ruido interno, necesidad de silencio, ganas de irte antes que los demás. Y te preguntas, ¿por qué no puedo disfrutar como todos? Porque tu cuerpo energético no está filtrando. Cuando hay muchas personas juntas, hay muchas emociones simultáneas. Alegría, ansiedad, frustración, euforia, tristeza contenida, todo vibrando al mismo tiempo. Y si tu sistema es más sensible, registra todo. Recuerdo cuando yo intentaba forzarme a quedarme. Pensaba que debía adaptarme, que debía acostumbrarme, pero terminaba drenado durante horas, hasta que entendí algo clave. No era el lugar, era mi falta de límites energéticos. Y empecé a entrar con intención clara, a respirar conscientemente, a irme cuando mi energía lo pedía sin culpa. Y algo cambió. Dejé de aislarme por completo, pero también dejé de violentar mi sistema. Eso es madurez energética. No aislarme del mundo, pero tampoco permitir que el mundo te invada. Si te reconoces en estas 3 señales, no te alarmes. No significan que tengas un problema. Significa que tu percepción es más amplia que la media. Y cuando la percepción es amplia, la responsabilidad también crece. Porque sentir mucho sin conciencia se convierte en desgaste, pero sentir mucho con límites se convierte en don. Y todavía nos faltan 6 señales más, y algunas te van a sorprender. 4. Cambias de estado emocional sin razón aparente. Estabas tranquilo o tranquila, en equilibrio, con claridad, y de pronto algo cambia. Te invade la tristeza, irritación, incomodidad. Buscas una causa lógica, no la encuentras. Y entonces duda de tu estabilidad. Pero aquí hay algo que casi nadie te explica. Si eres energéticamente sensible, tu estado puede alterarse por frecuencias externas. A veces nuestra emoción es la del entorno. Es la tensión que alguien no expresa. Es el miedo que alguien reprime. Tu sistema lo capta antes que tu mente lo procese. Y si no tienes límites energéticos claros, lo integras como propio. Por eso es tan importante empezar a preguntarte, ¿esto que siento es mío o lo estoy absorbiendo? Esta pregunta lo cambia todo, porque te devuelve soberanía. No se trata de desconfiar de tus emociones, se trata de discernir su origen. Y la sensibilidad sin discernimiento confunde. La sensibilidad con conciencia genera poder interno. 5. Necesitas largo momento de soledad para poder recuperarte. La soledad no es tu enemiga, es tu mecanismo de regulación. Después de reuniones largas, conversaciones intensas o lugares densos, necesitas silencio, no por antisocial, sino por recalibración energética. Tu sistema necesita descargarse, ordenarse, volver a su centro. Y cuando no te das ese espacio, te irritas, te saturas, te apagas. Durante mucho tiempo yo pensé que esa necesidad era un defecto, porque veía personas que podían socializar sin pausa, y yo no. Hasta que entendí que mi energía funciona diferente. Pero aquí viene algo importante. Buscar soledad como regulación es sano, pero usarla como un escape permanente, no. Y ahí fue donde yo me equivoqué. Cuando decidí aislarme por completo, no estaba regulando, estaba huyendo. Y el alma no vino a huir, vino a aprender a estar en el mundo, sin perderse en él. Por eso la diferencia es sutil, pero profunda. 6. Te cuesta poner límites porque sientes demasiado. Y esta es una de las señales más invisibles, porque como percibes el dolor ajeno con facilidad, te cuesta decir no. Sientes culpa. Piensas que si pones un límite vas a herir. Entonces escuchas más de lo que puedes sostener. Das más de lo que tienes disponible. Permites más de lo que es sano. Y terminas drenado o drenada. La sensibilidad sin límites se convierte en autosacrificio. Y el autosacrificio no es amor. Es desorden energético. Aquí viene una verdad que puede incomodarte.
Porque si siempre terminas agotado después de ayudar, no estás ayudando desde el equilibrio. Estás entregando desde la desprotección. Proteger tu energía no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. Porque cuando aprendes a decir hasta aquí sin culpa, tu energía deja de fragmentarse y tu ayuda se vuelve más limpia, más consciente, más sostenible. Ser altamente sensible no significa estar disponible para todos. Significa saber cuándo abrirte y cuándo recogerte. Y eso no te vuelve frío o fría, te vuelve íntegro. Y hasta ahora hemos visto 6 señales y tal vez ya empezaste a reconocerte. Pero aún faltan 3 más. Y las últimas son las que realmente revelan la raíz espiritual de todo esto. 7. Desde pequeño te dijeron que eras demasiado sensible, ¿cierto? Porque esto no empezó ayer, no empezó en la adultez. Probablemente empezó en la infancia. Durabas con facilidad, te afectaban los conflictos familiares, percibías tensiones que nadie te explicaba. Y en lugar de enseñarte a entenderlo, te enseñaron a reprimirlo. Eso no es para tanto. No exageres, sé fuerte. No llores por todo. Y poco a poco aprendiste a desconfiar de tu percepción. Pero tu alma no dejó de sentir, solo dejó de validarse. Muchas personas altamente sensibles crecieron en entornos donde su percepción era incómoda para los demás. Porque cuando alguien siente profundo, también revela lo que otros intentan esconder. Y eso puede incomodar. Si esta fue tu historia, no fue casualidad. La hipersensibilidad muchas veces es memoria espiritual activa. No significa que seas superior, significa que tu sistema vino más abierto, pero nadie te enseñó a administrarlo. Y sin entrenamiento, la percepción se convierte en carga. 8. Te responsabilizas por la energía de los demás. Cuando alguien está mal, siente que deberías hacer algo. Cuando alguien está incómodo, intentas equilibrar el ambiente. Cuando hay tensión, quieres resolverla. Y sin darte cuenta, asumes un rol invisible de regulador emocional. Pero aquí hay una verdad liberadora. Escucha bien esto. No eres responsable de sostener la energía de otros. Puedes acompañar, puedes escuchar, puedes amar, pero no puedes cargar procesos ajenos. Si lo haces, tu sistema colapsa, porque tu sensibilidad no vino a salvar, vino a percibir. Cuando entiendes esto, deja de absorber por obligación y empiezas a elegir conscientemente dónde pones tu energía. Y eso cambia la dinámica por completo. Y 9. Cuando aprendes sobre energía, algo dentro de ti hace clic. Tal vez nunca entendiste por qué eres así, hasta que escuchas hablar sobre frecuencias, de vibración, de campo energético. Y algo dentro de ti dijo, eso explica lo que siento. No porque fuera una moda espiritual, sino porque finalmente había un lenguaje para lo que tu cuerpo ya sabía. Cuando yo empecé a pensar en términos de frecuencia, todo cambió y entendí que no absorbía negatividad por defecto. Estaba entrando en espacios sin conciencia energética. Entendí que no necesitaba aislarme del mundo, necesitaba fortalecer mi campo. Empecé a visualizar límites, a limpiar mi energía después de estar en lugares densos, a elegir conscientemente cuánto tiempo permanecer en ciertos ambientes. Y ocurrió algo inesperado. No me volví frío, no me volví distante, me volví estable. Podía estar en un hospital sin colapsar, en una multitud sin saturarme, en una conversación intensa sin perderme, porque ya no entraba abierto sin filtro, entraba presente. Y cuando estás presente, tu energía deja de ser esponja y empieza a ser estructura. Así que si te reconoces en varias de estas señales, no es casualidad, no estás roto o rota, no estás exagerando, no tienes un defecto emocional, tienes percepción expandida, pero percepción sin límites genera desgaste. Y la clave no es sentir menos, es proteger mejor, aprender a decir no, aprender a retirarte a tiempo, aprender a limpiar tu energía sin culpa, aprender a distinguir lo que es tuyo y lo que no. Eso no te separa del mundo, te permite habitarlo sin perderte, porque durante un tiempo sentí que mi solución era desaparecer un poco, pero la verdadera transformación llegó cuando entendí que proteger mi energía no significaba cerrarme, significaba sostenerme. Y cuando te sostienes, ya no te drenan con facilidad, porque la energía se mueve según el nivel de conciencia que tengas sobre ella. Así que ser sensible no es una debilidad, es un llamado. Un llamado a vivir con más atención, más límite, más presencia. Y cuando integras eso, tu sensibilidad deja de ser una carga y se convierte en dirección. Y ahí es donde empieza el verdadero propósito. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya lo sabía. No eres demasiado sensible. Eres profundamente perceptivo o perceptiva. Y durante mucho tiempo intentaste adaptarte al mundo, que no entiende de sutileza. Intentaste endurecerte, intentaste ignorar lo que sentías, intentaste encajar. Pero tu alma nunca quiso que te cerraras. Quería que aprendieras a sostenerte. La energía no es algo místico y lejano. Es lo que tú sientes al entrar a un lugar. Es lo que cambia cuando alguien se acerca. Es lo que se mueve cuando decides decir no.
Y cuando comienzas a comprenderla, dejas de ser víctima del entorno y te vuelves consciente de tu frecuencia. Y eso cambia la forma en que caminas por el mundo. Proteger tu energía no es aislarte, es honrar tu sensibilidad sin sacrificar tu paz. Y si algo de este mensaje resonó contigo, no fue casualidad, porque hay una pieza que necesitas también comprender. Y te la dejé en este video. Porque cuando comienzas a pensar en términos de frecuencia, la vida completa se ordena. Así que nos vemos ahí. Un abrazo.